Hola a todas las personas presentes. Voy a introducir a nuestra invitada Carola Canelo Figueroa, abogada de la Universidad de Chile, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Master in Laws in International Legal Studies Program, perdón mi inglés, American University, Washington College of Law, Estados Unidos de América. También tiene el Premio Montenegro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mejor estudiante de la generación 1989 a 1993 y precandidata independiente a presidenta de Chile por el movimiento Somos del 95% de Chile. Luego de su exposición vamos a realizar las preguntas, así que si pueden desarrollarlas ahora y dejarlas en el chat sería fantástico. Así que empiece nomás Carola a compartirnos su propuesta política y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias al Centro de Estudiantes de Artes y a todos los estudiantes que han promovido la organización de esta actividad. Estoy muy contenta de verlos nuevamente y también de cara a nuestro país y a la humanidad entera quiero presentarles una propuesta política que se llama Democracia Directa con Cumplimiento de Derechos Fundamentales. Es una nueva visión política, distinta al marxismo, distinta a la anarquía, distinta al liberalismo, distinta a diversas otras visiones políticas. Esto es una visión política que se fundamenta en la igualdad esencial de los seres humanos, en su dignidad, es decir, en el valor intrínseco que tenemos todos los seres humanos, y en los derechos fundamentales. Y en todo lo demás somos totalmente diversos, distintos. Entonces se basa esto en la idea en que tenemos una igualdad de carácter esencial que debe traducirse entonces en la dignidad y que debe traducirse en que el Estado debe cumplir los derechos fundamentales de todas las personas de nuestro país, y yo lo proyecto esto a la humanidad entera, no solamente a Chile. ¿En qué consiste esto? La propuesta se llama Democracia Directa con Cumplimiento de Derechos Fundamentales. Significa que se cumplen los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos sus derechos políticos. Se parte de la base que los seres humanos somos seres integrales y que tenemos dimensión política. O sea, aquí se parte de la idea que todas las personas somos seres políticos, todas. No solamente los partidos políticos, no solamente lo que algunos llaman élite, no solamente los que tienen dinero, no solamente los que son dirigentes de colectivos u otro tipo de organizaciones, no. Todas las personas mayores de edad, desde el momento que son ciudadanos, ciudadanas, ciudadanas, son personas con dimensión política, es decir, con capacidad para tomar decisiones de poder. Y por lo tanto, esos derechos políticos significan jurídicamente, que es el área en el cual yo contribuyo como abogada, que los ciudadanos, a mi juicio, es decir, el pueblo, tenemos todo el derecho y el deber de decidir políticamente sobre nuestro país. Hoy día eso no ocurre, porque hoy día es una clase política la que decide por nosotros. Es una clase política que dice que representa al pueblo, como si el pueblo fuera incapaz de actuar por sí mismo. Entonces, fíjense en la clave de esto. La dimensión política significa que los ciudadanos tenemos derecho a decidir en votación directa, no a través de representantes, sino que en votación directa, cada uno de nosotros, cada una de las decisiones políticas de la Constitución, cada una de las decisiones políticas de las leyes, cada una de las decisiones políticas de los tratados internacionales, cada una de las decisiones políticas que signifiquen elegir y revocar a las autoridades. Entonces, fíjense bien en que en una democracia directa la dimensión política le pertenece a todo el pueblo. ¿Y cómo ejerce el pueblo su dimensión política? En forma directa, en votación directa, no a través de un representante. Luego, en esta propuesta política de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, hay otra dimensión distinta a la dimensión política, que no hay que confundir por ningún motivo.
que es la dimensión de autoridad. Porque uno podría preguntarse y decir, bueno, todas las cosas las van a hacer todos, todo lo vamos a hacer mediante votación directa. No, las decisiones políticas se adoptan en votación directa. 14 millones y quizás más de electores ciudadanos. Pero obviamente se requiere igual en un país tener autoridades, que son las personas que, teniendo una trayectoria profesional y laboral, son las personas que ejecutan y llevan a cabo, concretizan técnicamente las cosas en un país. Desde mi punto de vista y en mi propuesta, las autoridades son personas con las siguientes características, y aquí ustedes pueden comparar inmediatamente el concepto de autoridad que hay hoy día en el país y en el mundo con el concepto de autoridad que yo estoy planteando, que es un concepto distinto. El concepto de autoridad que yo planteo es un concepto romano clásico, autoritas, es decir, es autoridad la persona que tiene un conocimiento que es socialmente reconocido. Todo el mundo sabe que es una persona que tiene sabiduría sobre un área específica de conocimiento. En mi propuesta, la autoridad tiene que ser una persona con una trayectoria profesional y laboral de al menos 20 años, destacada, o sea, con frutos de su trayectoria profesional, con resultados concretos, en el área específica del conocimiento que se requiere para el cargo, y que sea una persona que, intachable éticamente, de un comportamiento ético intachable, o sea, que una persona que hace buenas cosas, y que tiene que ser una persona, las autoridades tienen que ser personas que lo que van a hacer es servir al país, no representar a la gente. Y les voy a explicar cómo funciona esto. Es otro concepto de autoridad. Y por cierto, las autoridades, desde nuestro punto de vista, tienen que ser personas que cumplan estos requisitos y que se postulan como candidatos para que los ciudadanos en votación directa elijan a estas autoridades. Ya tienen que ser elegidos con votación directa. Y los ciudadanos además controlan a las autoridades, en mi propuesta, porque los ciudadanos una vez al año evalúan a las autoridades y deciden si quieren que continúe o no. Si la autoridad lo está haciendo mal, no sirve al país, lo está haciendo mal, porque técnicamente lo hace mal a pesar de que una persona con trayectoria fue elegida, o éticamente lo está haciendo mal, el pueblo revoca a la autoridad como en votación directa. Cuando hablo de votación directa, que quede muy claro, es la votación directa, es la misma votación que cuando las personas han ido a votar en Chile antes, en el sentido de que se acercan a la urna, votan. Para implementar esta democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, no se requiere votación electrónica. Si queremos la podemos tener, pero no es un requisito sine qua non. Perfectamente se puede concretar mediante una votación con lápiz y papel. Porque la única diferencia es que no estamos a las autoridades eligiéndolas directamente y después las podemos revocar directamente en una votación directa. ¿Queremos que continúe tal autoridad? Sí o no. Decisiones políticas sobre contenidos de la Constitución y de las leyes, está el tema planteado en el contenido en el voto. Las personas no eligen a alguien para que sea alguien decida por el pueblo, sino que es votación directa sobre el tema. Esa es la gran diferencia. Entonces las autoridades, en una propuesta como la que yo hago, ya llevo haciendo hace el año 2018, yo empecé a plantear esta nueva visión política, supone entonces que la autoridad no es un representante del pueblo, porque en mi visión política el pueblo tiene capacidad, no requiere representante. ¿Quiénes necesitan representantes? Los menores de edad, los incapaces, los dementes, las personas que no pueden manifestar su voluntad. Requieren de alguna manera, el legislador históricamente le ha exigido un grado de representación. Pero lo que yo planteo es que a los ciudadanos, al pueblo, las personas mayores de edad, no tienen por qué ser representadas. Perfectamente pueden tomar sus decisiones en votación directa. Entonces voy a colocarles un ejemplo práctico de cómo opera esto.
bajo la propuesta que yo hago, ¿cómo funcionaría la elaboración de la Constitución? Bajo mi propuesta. Cada contenido político, cada decisión política de la Constitución es decidida por el pueblo en votación directa. No por un grupo de constituyentes, no por 155 constituyentes, sino que las decisiones políticas, no técnicas, las decisiones políticas de poder, la capacidad de poder decidir, por ejemplo, queremos que el presidente de la República dure 4 años o 6 años. Esa es una decisión política, es una decisión de poder, no es una decisión técnica, no es una decisión de autoridad, es una decisión de poder. ¿Cómo se decide eso bajo mi propuesta? El pueblo vota en un cuestionario, en un voto, y decide con un voto cuánta cantidad de tiempo quiere que el presidente de la República como autoridad dure en el cargo. Hoy día eso lo decide y lo debate hasta ahora el Congreso Nacional, que es clase política, y próximamente una convención constituyente que yo la llamo una tramposa convención constituyente, porque está hecha por la clase política, donde prácticamente se le dieron todas las facilidades a los operadores políticos para participar ahí, donde en rigor, y si quieren preguntar sobre eso, no hay hoja en blanco, y donde más encima la mayoría de la población en Chile no votó por esas personas, porque más de 8 millones de personas no fuimos a votar en las elecciones de integrantes de la Convención Constituyente. Pero más allá de eso, lo relevante, el quid del asunto, es que en mi propuesta, cada contenido político, cada decisión política la deciden los ciudadanos en votación directa. En cambio, en el sistema actual lo hacen representantes. Esa es una diferencia brutal, porque ellos van a discutir entre ellos, 155 personas, sobre una decisión de poder que a mi juicio tiene que adoptar el pueblo en votación directa. Cada tema constitucional en su ámbito de decisión política, decisión de poder. Ejemplo, cuánto dura el presidente de la República. Segunda diferencia, miren la diferencia. En mi propuesta yo distingo tajantemente la dimensión política, decisiones de poder que le pertenece a todo el pueblo en condiciones de igualdad, versus la dimensión de autoridad, que en la dimensión de autoridad no le corresponde a todo el mundo. La dimensión de autoridad le corresponde al que tiene conocimiento, a la autoridad, a esa persona que tiene trayectoria laboral. Entonces, bajo mi propuesta, y que es elegida, por cierto, como candidato a autoridad por el pueblo y puede ser revocado, bajo mi propuesta, la Constitución en lo político es decidido por el pueblo en votación directa, pero luego su redacción, la redacción de la Constitución, la tienen que hacer autoridades. No van a estar 14 millones de personas redactando una Constitución o 155 constituyentes redactando, muchos de ellos ni siquiera son abogados, redactando una Constitución. Entonces, fíjense la diferencia. Bajo mi propuesta, la redacción, los aspectos técnicos, la concreción de las políticas, a mi juicio tienen que llevarlos a cabo las autoridades, que las autoridades son personas que tienen conocimiento y que pueden ejecutar y llevar a cabo, concretar, redactar las normas con una técnica, con el conocimiento universitario y su experiencia profesional que han adquirido por lo menos 20 años y en forma destacada. Porque evidentemente la redacción de las leyes, la redacción de una constitución, son temas científicos, son temas técnicos científicos, que es propio de una profesión, que es la profesión de la abogacía. Esa es la forma de concretar las cosas. Entonces, hoy día, por ejemplo, bajo el esquema de la clase política, se confunden la dimensión política. La Convención Constituyente, 155 personas, excluyen de la dimensión de poder al pueblo. Chao al pueblo, no lo pescan, quedamos excluidos. Deciden ellos. Y luego, más encima, para agravar las cosas, muchos de ellos no tienen dimensión de autoridad.
Y por lo tanto ellos ya están pidiendo que quieren plata para asesores, quieren plata para esto, porque muchos de ellos no saben cómo redactar, porque no tienen los conocimientos. Entonces se produce una situación muy grave, porque ustedes entenderán que hay técnica ahí, hay una técnica en el desarrollo de las cosas. Yo colocaba, creo que en una charla anterior que nosotros tuvimos hace un año atrás más o menos, colocaba el ejemplo de la elaboración de comida, de un postre. Entonces, la decisión política es qué postre queremos. ¿Queremos un crème brûlée? ¿Queremos una gelatina? ¿Queremos una torta tres leches? Es una decisión de poder. El pueblo perfectamente puede tomar esa decisión, que es lo que se quiere. Pero luego, ¿quién ejecuta la elaboración de eso? Un chef, una autoridad en eso. Esa es la diferencia entre la dimensión política y la dimensión de autoridad. Entonces, en la democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, se acaba la clase política. Se acaba la clase política y asume la dimensión política al pueblo entero mediante votación directa. Los partidos políticos pueden existir, no hay ningún problema. Los partidos políticos y todo tipo de organización de dos o más personas se junten y desarrollen doctrina, una ideología, ningún problema, pero dejan de gobernar. Ellos dejan de gobernar. Gobierna, toma las decisiones políticas el pueblo. Y este planteamiento tiene un apellido gigante. No es simplemente democracia directa. Yo he escuchado, porque es para la risa, ustedes no se imaginan, los operadores políticos como tienen tan mala formación profesional, porque son de un bajo nivel ético y de un bajo nivel intelectual en general en nuestro país, los operadores políticos, de todos los colores, de repente andan copiando. Entonces ellos dicen democracia directa. Yo he escuchado a unos operadores políticos hablar de democracia directa, pero no es lo que estoy planteando yo, porque eso supondría pérdida de poder de cada uno de esos operadores políticos. Ellos dejan de tener poder, porque todos, el 100% de los ciudadanos, pasa a tener poder. Y olvidan la segunda parte y la parte eje fundamental de mi planteamiento político, que se llama y cumplimiento de los derechos fundamentales. No es solamente democracia directa, sino que es con cumplimiento de derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Algunos plantean, dicen, pero ¿no será peligroso esto de la democracia directa, las dictaduras de las mayorías? ¿Y qué pasa si la mayoría es heterosexual, por ejemplo, y no acepta una minoría homosexual o de la diversidad? La típica pregunta. La respuesta a eso es que lo que yo planteo es democracia directa y con mayúsculas, con cumplimiento de derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? Que se tienen que cumplir los derechos fundamentales. Y que el Estado u organización política coloquen el nombre que quieran. Si quieren podemos llamar en la Constitución y no usar la palabra Estado, pero la organización política tiene que cumplir los derechos fundamentales. Es decir, no es materia de votación. Los derechos fundamentales no son materia de votación. Y uno de los derechos fundamentales más importantes es la igualdad o no discriminación. Por lo tanto, les doy un ejemplo de esto. Nosotros logramos la presidencia de Chile, significa que las autoridades elegidas, es decir, esas personas capacitadas técnicamente, proceden a cumplir los derechos fundamentales, cada una de ellas en el área que les corresponde. Entonces, por ejemplo, los juristas redactores de constitución y de ley elegidos por el pueblo, que son los que van a redactar las normas elegidos por el pueblo, ellos tienen que hacer todas las modificaciones jurídicas destinadas a la igualdad. Ejemplo, matrimonio igualitario. Ejemplo, adopción homoparental. Ejemplo, igualdad, pero de verdad, de remuneraciones hombre-mujer. Es igualdad de candidatos.
Hoy día, por ejemplo, en el ámbito electoral, los candidatos que vienen de partidos políticos tienen un tratamiento legal favorable y los candidatos que no son de partidos políticos tienen un tratamiento eh, completamente desigual. Entonces, ¿qué significa el cumplimiento de derechos fundamentales? Y esta es la última parte y que es una parte sustantiva. Es que el Estado u organización política tiene que usar los recursos naturales y los dineros que recibe el Estado de los impuestos, que son las dos grandes fuentes de recursos, de ingresos de un Estado, recursos naturales, minería, pesca, forestal, incluido el litio, por cierto, minería metálica, no metálica, y los ingresos provenientes de los impuestos, para financiar los derechos fundamentales. Es decir, el Estado provee salud pública, gratuita y medicamentos a todas las personas que viven en Chile. El Estado está obligado, bajo el sistema que yo propongo, a financiar educación pública gratuita en todos los niveles, incluido el universitario, el técnico, institutos profesionales y centros de formación técnica estatales gratuitos a todas las personas que viven en Chile. Y el Estado tiene que financiar, tal cual como lo hace con el sistema de pensiones maravilloso de la Fuerza Armada y de Orden, que ustedes saben que se financia con recursos públicos, a diferencia de lo que pasa con los trabajadores de la AFP, que se financian con parte del sueldo del trabajador. Se financia las pensiones con financiamiento estatal. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es realizar la actividad económica de empresas públicas que exploten en manera sustentable, o sea, inteligente, los recursos naturales. ¿Con qué finalidad? Para financiar y proveer el Estado la educación pública gratuita, la salud pública gratuita y pensiones. Mínimo eso. Eso es lo mínimo de lo mínimo y eso es lo que haríamos nosotros en un primer gobierno bajo este sistema. Ahora bien, dentro de la educación están las artes. Ya, dentro de la educación están las artes y la cultura. Cuando se habla de educación, estamos hablando de una educación integral. Y lo más interesante de esto, para ir culminando, para poder recibir todas las preguntas, fíjense en esto. Ustedes van a escuchar a los candidatos presidenciales de todos los colores hablar de que el Estado tiene que garantizar los derechos. Eso es una falacia, porque significa que el Estado no es el deudor principal de ese cumplimiento de obligaciones, sino que el Estado simplemente va a aparecer en forma subsidiaria, accesoria, cuando el privado no otorgue esos derechos. Entonces, lo que yo estoy planteando en cambio es muy claro, que el Estado, la organización política, tiene que cumplir estos derechos fundamentales. Esta propuesta jurídica, política, tiene fundamento en el sistema jurídico chileno. O sea, es algo concreto que se puede lograr. Y por eso yo estoy llevando a cabo una precandidatura presidencial independiente seria, donde las personas que están de acuerdo con esto, de hecho ya están patrocinando en cervel.cl, donde dice patrocinios en línea, y están patrocinando con este objetivo. Y tiene su fundamento en el artículo 5º y 2º de la Constitución, que habla de los derechos fundamentales y que se remita a todos los tratados que establece estos derechos, incluido el artículo 1º y siguientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado vigente en Chile desde el año 1989 y que establece la autodeterminación de los pueblos, que significa los derechos políticos que tiene todo pueblo, todo ciudadano, toda persona humana, para efectos de tomar decisiones de poder dentro del lugar del pueblo o dentro del Estado, del país en el que habita. Ese es el planteamiento político. Es un planteamiento revolucionario, sí, por cierto que lo es profundamente revolucionario. No es copia de nada previo, no es copia de nada previo. Tiene algún grado de similitud con la democracia ateniense de la antigüedad,
pero que en ese caso allá estaba limitada solo a los varones de clase alta, cultos y con dinero, y estaban excluidas las mujeres y los varones pobres. Entonces, pero es algo muy similar, pero que estamos en el siglo XXI, con un planteamiento que es de una mujer, que es mi caso, con un planteamiento que es de derechos humanos, que es muy distinto, se fijan, y un planteamiento donde hay una mayor visión de un ser humano mucho más integral y no tan circunscrito a una visión solamente materialista del ser humano, sino que también considerando su dimensión política y otras dimensiones que también, como la dimensión espiritual y otras que también son de importancia. Ese es el planteamiento y quedo encantada de las preguntas que quieran hacer o comentarios al respecto porque son muy prósperas, fructíferas para mí también recibirlas de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carola, por tu exposición, siempre muy clara, así que muchas gracias. Tenemos varias preguntas en el chat. Vamos por la primera, si te parece, de César Núñez. ¿Cuál es tu postura respecto a Bitcoin? Pensando en que El Salvador lo ha tomado como moneda de curso legal. Miren, yo realmente soy una persona que me parece bien dentro de la libertad humana que las personas puedan crear nuevas monedas o nuevas formas de generar capital, ¿ya? Porque ahí claramente el Bitcoin lo que busca es que las personas puedan obtener un enriquecimiento económico, ¿ya? Y me parece bien que las personas quieran hacer eso. Sin embargo, César, yo estoy enfocada profundamente en una economía que sea sólida y sustentable y enfocada en la satisfacción de los derechos fundamentales. Es decir, para mí es importante que me parece bien, en el caso suyo de César o alguna persona que en forma individual diga que quiere invertir y ganar dinero, me parece legítimo y bien. Pero desde el punto de vista político, estatal, como veo yo las cosas y en lo que estoy concentrada de ver la forma de ayudar a que en nuestro país haya un mayor enriquecimiento económico verdadero y sustentable en el tiempo, en base al trabajo y a una economía sustentable, desde mi punto de vista, la economía de un país tiene que tener un sustento no solo basado en una especulación económica de los movimientos de valores de los mercados del dinero, por ejemplo, sino que también tiene que tener un fundamento de producción. Es decir, la economía tiene que tener solidez, porque piensen ustedes en la economía, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, muchas veces se emite dinero sin tener respaldo en reservas de oro. Y por lo tanto puede haber creación de dinero en el fondo ficticio que no está respaldado con un valor real en la economía. La economía es una ciencia muy importante que no debemos obviar en las discusiones políticas, porque se requiere financiamiento, se requiere dinero para financiar los derechos fundamentales, para poder cumplir los derechos fundamentales, para poder instalar sedes de la Universidad de Chile en cada una de las regiones e islas del país. Se requiere financiamiento. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico, lo que Chile necesita urgentemente y que no lo va a hacer la clase política, pero yo sí estoy dispuesta a hacerlo porque es básico, es que el Estado tenga un rol en la economía, pero un rol en la economía como empresa pública, pero no compitiendo con los particulares en cosas suntuosas, sino que el Estado con empresas públicas en la explotación sustentable de los recursos naturales. No sé si me hago explicar bien. En los recursos naturales, litio, minería, pesca, los recursos del mar, los recursos forestales que están dados por la naturaleza y que desde mi punto de vista es totalmente injusto
que un puñado de particulares sea dueño de todo eso y obtenga enriquecimiento económico a costa de la pobreza y el endeudamiento de millones de personas en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, al Estado le corresponde un rol económico como empresa del Estado para poder explotar esos recursos naturales de forma sustentable, inteligente, con respeto al medio ambiente, para que después no perdamos el medio ambiente y se extinga la especie humana, como va la clase política en el mundo haciendo eso, para financiar los derechos fundamentales, para poder tener un sistema de salud que permita dar salud a todas las personas en Chile. En Chile, antes de la pandemia, o pandemia, como quieran llamarla, ya fallecían 20.000 personas cada año en Chile por falta de atención de salud. El Colegio Médico callado, Bachelet callada, Piñera las 2 veces y los presidentes de la República anterior y todos los operadores políticos incluidos. Y por lo tanto, esa la economía que se requiere en la parte del financiamiento de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son aquellos que el ser humano necesita para desarrollarse y por lo tanto no es correcto que se mercantilicen y que los privados provean esos derechos y cobren un precio por eso. O que no cobrando un precio el Estado financia a los particulares para eso, cuando el Estado lo puede hacer directamente. Por ejemplo, hoy día en la salud, ¿qué ha pasado en la salud hoy día? Que el Estado ha tenido que hacer alianzas públicas y privadas y terminan pagando miles de millones, me imagino que ya no sé, de pesos o de dólares a esta altura, a las clínicas privadas, para efectos que las clínicas privadas atiendan al pueblo, a la gente, porque no tiene suficiente cobertura el Estado en materia de salud. Entonces, para ir redondeando, si bien me parece legítimo que haya personas que crean en esto y que asuman riesgo económico, me parece a mí que la economía de un país tiene que basarse en cuestiones sólidas y que nosotros tenemos la fortuna, César, nosotros tenemos la fortuna de ser un país con recursos naturales que están dados por la naturaleza. O sea, acá la pobreza y el endeudamiento no tienen justificación alguna más que la actitud antiética de la clase política, porque estamos llenos de riqueza. Este es un país rico en recursos naturales. Por lo tanto, yo soy de la idea de que la economía hay que desarrollarla profundamente y que es cuando uno tiene en un país educación gratuita de alto nivel, con educación tecnológica además, donde hay una salud de alto nivel, pública, gratuita, y donde hay pensiones, tú tienes un estándar de vida excelente. Significaría para los chilenos, los extranjeros y los pueblos originarios que viven acá, en el territorio, permitirían mucho menos gastos y nos cundiría el dinero y ahí recién, mi querido César, podría la gente tener algo para poder ahorrar e invertir en una idea de capitalismo. Pero en Chile el capitalismo es de unos pocos, porque la mayoría de las personas en Chile no tenemos capacidad para ahorrar. La mayoría de las personas en Chile no hay capacidad para ahorrar. Y por lo tanto, porque hay que comer, porque hay que pagar la salud, porque hay que pagar la educación, porque los servicios que ofrece el Estado son pésimos. En el fondo este es un Estado fallido. No existe. ¿Por qué? Porque está tomado por la clase política. Entonces, para redondear, desarrollo económico, el Estado financia lo que son los derechos fundamentales, pero el resto es libre económicamente. El resto es libre económicamente. Entonces, por ejemplo, una persona que quiera tener un negocio en peluquería, venta de ropa, todo lo demás, incluso bancario, el Estado no tiene por qué tomar esas áreas de la economía, pero las que sí tiene que cumplir el Estado son la explotación de los recursos naturales para satisfacer los derechos fundamentales. Esa es mi respuesta, mi querido Fran, a César. Gracias, Carola. Tenemos la segunda pregunta de Lalo Landa. De manera respetuosa y no en mala, ¿a qué ideología política se siente más cercana? A la mía, Lalo Landa, al planteamiento político que se llama democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, que es de mi autoría y que es la que yo me siento
porque me identifica y no estoy cercana en realidad a ninguna de las otras ideologías. No tengo cercanía, me parece que son muy limitadas. Con todo el respeto, así como dice, con todo el respeto, me parece son visiones limitadas. Porque, por ejemplo, pero que son visiones, a ver, que forman parte del estado del arte, ¿cierto? O sea, uno, Carola Canelo Figueroa, chilena, voy a cumplir 50 años este año, del año 2021 estoy aquí, obviamente que he leído a autores y incluso algunas declaraciones de principio de partidos políticos los he leído. Da un poquito para reírse porque hay mucha similitud, ¿ya? Pero entre eso y lo que hacen hay una distancia terrible. Y por lo tanto conozco las diversas ideologías. Sin embargo, no me siento cercana a ninguna de ellas. Rescato algunos temas de algunas ideologías que creo que son temas muy interesantes. Por ejemplo, del anarquismo, lo que rescato es esa idea de horizontalidad que hay en el anarquismo. Eso me parece muy bueno. Para mí eso es jurídicamente igualdad esencial en derechos fundamentales y en dignidad. Se parece mucho en ese sentido. Y por lo tanto es cercano. Ahí hay una cercanía. Yo tengo una cercanía con el anarquismo en ese aspecto. Pero en mi visión de lo que es una autoridad, no, porque mi visión de autoridad es muy clara. Para mí la autoridad, en los países, a mi juicio, necesitan personas con sabiduría y con autoridad para que lleven a cabo ciertas cosas, ¿ya? Así como si yo quiero ver una pieza de ballet espectacular, yo voy a ir a ver a las autoridades en ballet, a un bailarín profesional. Entonces yo quiero que la constitución, las leyes, los tratados, la implementación la hagan juristas de trayectoria, porque eso significa que el pueblo va a ser servido, que las autoridades realmente van a servir. Del marxismo, creo que es muy interesante, del marxismo, el planteamiento de lo grave que es la explotación del hombre por el hombre a través de la plusvalía y la explotación del trabajador. Creo que ese planteamiento es real. Y yo creo que Marx estaría loco, loco, loco si viera la situación en Chile. Porque él hablaba de esa plusvalía que el empleador, el empresario, el capitalista saca del trabajador porque no le paga una remuneración igual a su valor del trabajo, sino que mucho menor, una remuneración impredecible y miserable, dice el Capital de Marx. Pero se queda corto Marx si viera la situación actual en Chile, donde más encima te sacan el 10% para la AFP. O sea, es ya el nivel de alienación, es de enajenación al que se somete a la gente, al pueblo, acá es peor de lo que yo creo Marx podría haber imaginado. Y del liberalismo, yo creo que lo que se rescata es la idea de libertad. Sin embargo, el liberalismo finalmente no la desarrolla, no desarrolla la libertad realmente porque como no hay una igualdad, cuando no hay igualdad tú no puedes tener libertad. Cuando no hay justicia, cuando no hay paz, tú no puedes tener, las personas no tienen su total libertad, la libertad real, completa en una sociedad. Por ejemplo, en Chile no hay libertad sobre qué estudiar, por ejemplo. Porque tienes una PTU, PSU, proaptitud, como quieran llamarlo, que te dice, no, usted tiene que pasar por una prueba y por lo tanto su vocación no tiene ninguna importancia para el país. Su vocación no tiene, o sea, el derecho fundamental a la educación es violado totalmente. Y no me siento cercana tampoco a ninguna de estas ideologías, la Holanda, porque esas ideologías sustentan clases políticas, sustentan la idea de que una clase supuestamente superior toma todas las decisiones y el resto del pueblo tiene que aguantar. Entonces, totalmente contrario a lo que yo planteo. Yo planteo una igualdad y planteo que los ciudadanos también somos seres políticos. No somos partido político, pero somos seres políticos. Entonces, ahí a mí, esas ideologías para mí son fascistas, porque suponen una clase política. Por eso para mí el fascismo está en la derecha, en el centro y en la izquierda, porque supone una clase política que toma las decisiones de poder.
y que esas decisiones, y el pueblo no las toma. Y eso es una desigualdad terrible. Es terrible, es un abuso realmente. Ellos explotan los recursos naturales para su beneficio. Soquimich, piensen ustedes en litio. Codelco, que está lleno de operadores políticos, porque el Estado está tomado por los operadores políticos, por la clase política. Entonces, yo no comparto esas ideologías. Rescato algunos aspectos solamente. Esa es mi respuesta. Gracias, Carola. Justamente Esteban Illanes pregunta respecto a los intereses generados dentro del Estado, por ejemplo, superintendentes que luego son gerentes o directivos de las empresas que regulaban, y sobre, él dice, hola, me gustaría conocer su postura frente a las instituciones armadas también. Muy buenas preguntas las dos. Querido Esteban, uno me dice, claro, lo que pasa, Esteban, es que bajo mi propuesta ya el Estado deja de estar tomado por la clase política. Entonces cambia todo. ¿Te fijas? Porque bajo la situación actual, Esteban, los operadores políticos tienen todo el poder. Entonces los operadores políticos están en los directorios de la AFP, están en la superintendencia, que a todo esto no sirven para nada la superintendencia, seamos serios, no sirven para nada. Las decisiones de la superintendencia, ustedes saben que se pueden impugnar, dejarlas sin efecto ante los tribunales de justicia. O sea, algo más inútil que una superintendencia es un tipo de, es un cargo público que bajo un sistema como el que yo planteo probablemente ya no va a existir. No van a existir las superintendencias. ¿Ya? Se requieren cargos que sean útiles para la sociedad, cargos útiles, que tengan un sentido, ¿se fijan? Y reduciríamos bastante la cantidad de cargos públicos, muchísimo. Lo que sí se ampliaría mucho, es, como yo pretendo que la Universidad de Chile sea la Universidad de Chile y no que esté situada solamente en la región metropolitana, una vergüenza, ¿cierto? Porque es una universidad estatal y que sin embargo tiene solamente sede en la región metropolitana, la Universidad de Chile. Lo que yo planteo es que la Universidad de Chile tiene que tener sede en todas las regiones del país y en todas las islas que son grandes y en lugares extremos, de manera que realmente haya un acceso a la educación superior. Y por lo tanto ahí se va a requerir contratar a muchos profesionales de todas las áreas del conocimiento. Piensen ustedes. Y por lo tanto ahí van a haber muchos cargos, pero bajo mi propuesta, Esteban, los operadores políticos ya no van a estar en el poder. Y por eso a mí me tienen censurada. Esa es la razón por la cual yo no aparezco en la televisión. Nosotros somos una candidatura presidencial independiente que no aparecemos en la televisión. Nos tienen absolutamente censurados. En la prensa, la radio, todo. Y por lo tanto, y fíjate en lo siguiente, Esteban. Yo acabo de decir que bajo nuestra propuesta las leyes van a ser decididas políticamente por los ciudadanos y por lo tanto en la parte política y en la parte técnica por juristas de nivel, con trayectoria y con capacidad ética también, elegidas por los ciudadanos en votación directa. Y por lo tanto es obvio que una autoridad no puede tener conflicto de interés. Entonces, bajo el esquema como el que yo planteo, si llegara a haber una situación de un superintendente con conflicto de interés, es decir, que tenga vínculo con una empresa que está bajo su supervisión, esa autoridad no puede seguir ejerciendo ese cargo. Y además va a ser revocada por los ciudadanos en votación directa. O sea, bajo nuestra propuesta hay sistemas de control que hacen que no quede en impunidad y que no se mantengan situaciones antiéticas en el sistema. Hoy día, por ejemplo, si el pueblo no quiere a Piñera como presidente o no quiere a ninguno de los corruptos parlamentarios del Congreso Nacional, hoy día el pueblo no tiene cómo sacar a Piñera del poder. Hoy día el pueblo no tiene cómo sacar a los parlamentarios corruptos del Frente Amplio, de Chile Vamos, de la ex nueva mayoría, que no se han atrevido a destituir a Piñera después del estallido social que declaró la guerra al pueblo y todas las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales y el mal manejo de la pandemia. La clase política se resguarda entre ellas, ¿se fijan?
Y por otro lado, mi opinión sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, francamente, Esteban, las Fuerzas Armadas y de Orden hay que hacerlas de nuevo. No, ni siquiera da para modernización y ni siquiera para una refundación. Hay que hacer todo de nuevo. Hay que hacer todo de nuevo con respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden. Y eso, desde mi punto de vista, es algo, son decisiones políticas que después tienen que concretarse técnicamente, con autoridades, en una constitución, porque esta es materia constitucional. Las Fuerzas Armadas y de Orden tienen regulación constitucional en nuestro sistema. Desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas y de Orden deberían ser personas que debieran, personas muy educadas, de un alto nivel intelectual y muy educadas, personas muy educadas, que debieran tener dos funciones básicas, ya personas preparadas para dos cosas. Las Fuerzas Armadas deberían estar preparadas para la defensa en una posible guerra. Defensa, no ofensa, defensa. Los pueblos tienen derecho a defenderse cuando son agredidos por otro pueblo, por otro país. Pero es inaceptable una fuerza armada que atente contra su propio pueblo, eso es. O una fuerza armada que atente contra otro país, que tenga una conducta ofensiva, eso es inaceptable. Entonces, constitucionalmente, de mi punto de vista, el pueblo debería decir, vamos a formar una nueva fuerza armada cuyo fin preciso es la defensa de Chile en caso de que Chile sea atacado. Punto. Esa es la función. Y por lo tanto habrá que ver cuántas personas se requieren para eso y hay que generar un currículum para educar personas de ese nivel y empezar de nuevo con respecto a eso. Porque claramente hay una situación viciosa al interior de esa institución. Y esa institución, ese vicio viene de las jerarcas de esa institución. Viene de arriba, a nivel jerárquico, donde hay personas involucradas en violación a los derechos humanos, que dan las órdenes, y son personas involucradas en graves casos de corrupción, que fueron obviamente tapados por la Concertación, la ex nueva mayoría, con su producto derivado al Frente Amplio, que no dicen nada al respecto, y por cierto de la derecha chilena. Y con respecto a los carabineros, yo soy de la idea de que debería existir una sola policía, no una división entre Carabineros de Chile y Policía de Investigación. Deberíamos tener una sola policía. Y la policía debería tener una función muy clara, muy específica, a mi juicio, la policía solo debería tener como atribución el de detener a una persona cuando está cometiendo un delito flagrante, delante del policía. Detener, o sea, tomar a la persona y llevarla a los tribunales de justicia. Se acabó el rol de la policía, desde mi punto de vista. La policía no debería tener un rol de ir a controlar el orden público. Fíjense en lo que les estoy diciendo. No sé si me hago entender. La policía hoy día en Chile, la policía está concebida políticamente como un órgano, como un grupo, como una institución, que cuando hay manifestaciones, que es un derecho constitucional de expresarse libremente, la policía lo que hace va a reprimir a las personas, a tirarles agua, bombas lacrimógenas y también a disparar. Eso, a mi juicio, es inaceptable y por lo tanto no debiera tener ese rol la policía, sino que la policía debiera tener solamente el rol en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, dos roles de uso de la fuerza. Uno, que cuando vea a una persona que está matando a otra, cometiendo un delito flagrante o violando a alguien, o cometiendo cualquier delito flagrante, el carabinero debe detener. ¿Qué significa detener? Significa aprehender a la persona físicamente y llevarla a disposición del tribunal. Nada más que eso. No está aceptado torturar,
maltratar de palabra, ni de obra, ni de ninguna naturaleza. Y la otra función propia de la policía es la de investigar, ser auxiliar de los fiscales en las investigaciones. Y tercero, cuando hay que hacer el cumplimiento de algo por la fuerza. Por ejemplo, cuando hay un deudor, por ejemplo, de cualquier naturaleza que no quiere cumplir una sentencia, o un condenado, por ejemplo, un condenado que no quiere ir a la cárcel, bueno, la policía tendrá que tomarlo y llevarlo a la cárcel. Esas son funciones que a mi juicio son básicas para una policía, pero esa función de controlar el orden público es inaceptable porque es una función que atenta contra el derecho a la libertad que tienen las personas de manifestarse públicamente contra un gobierno y de manifestarse públicamente en general. Manifestarse públicamente en general. Me imagino que a muchos artistas les debe pasar esto de que quizás quieran hacer una actividad al aire libre y por el solo hecho de realizar esa actividad aparezcan los carabineros a supuestamente controlar el orden público. O sea, tienen una confusión y una visión política completamente errada. Entonces, ese es mi planteamiento. Para mí, esas son instituciones que hay que crearlas de nuevo. Así de, ni siquiera pienso en refundación, sino que pienso en que debe ser en una nueva constitución, crear una nueva institucionalidad y con nuevos objetivos precisos y claros, y nada más que eso. No deben tener un rol adicional a ese. Y por lo tanto podríamos reducir la cantidad de personas en las Fuerzas Armadas y de Orden. También podemos reducir esa cantidad de personas. Ahora, en una democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente cuando se manifieste y no le guste algo, va a votar y va a ser, las mismas normas van a ser reflejo de las decisiones políticas del pueblo. Por lo tanto, va a haber una mayor satisfacción de las decisiones del pueblo. El pueblo va a tomar decisiones. Y por otro lado, si hay una autoridad que está por el mal camino, el pueblo puede revocarla. Por lo tanto, es un sistema que no es de contradicción de la autoridad frente al pueblo, sino que la autoridad sirve al país. A mí me han hecho muchas veces esta pregunta, me dicen, pero ¿cómo tú no quieres clase política, pero tú quieres ser presidenta? Bueno, pues yo quiero ser presidenta como autoridad, no como clase política. ¿Entienden? Yo quiero ser presidenta porque quiero servir al país como autoridad, como una persona que tenga una trayectoria profesional como abogada más de 20 años en forma destacada. Y estoy dispuesta a servir al país, pero no para representar al pueblo, porque el pueblo no necesita representación, sino son niños chicos. El pueblo tiene todo el derecho a tomar decisiones en votación directa. Esa es la forma en que me parece a mí que se debe conseguir estas cosas. Esa es mi respuesta, mi querido Fran, y a Esteban y Yanes. ¿Qué pregunta? Gracias, Carola. Nos llegó una nueva pregunta desde la Facultad de Artes. Ya. Pregunta la persona, ¿el arte cumple algún rol en su propuesta? O sea, ¿cuál es el rol que cumple el arte en su propuesta política? También cómo podemos mejorar las condiciones de los trabajadores del arte y potenciar la articulación de este medio laboral. Y ¿es posible plantear un salario mínimo para los trabajadores del arte cuando la mayoría están en condición de honorarios? Esas son las preguntas ligadas al arte. Las tremendas preguntas. Son preguntazas. Mire, de partida yo pienso que el arte es un derecho humano fundamental también. Yo lo considero tan importante como la educación, tan importante como la salud, y por lo tanto, y aquí quiero explicar un poco más lo que es un derecho humano fundamental para que se logre comprender esto. El arte para mí es algo que el ser humano necesita para poder desarrollarse. Y lo necesita tanto como la persona que no es artista, pero que lo necesita como alguien que quiere ver a arte, que quiere sentir el arte,
como aquella persona que es derechamente artista, que se dedica a eso. ¿Ya? Desde esos ambos puntos de vista, ambas fases, el arte es un derecho humano fundamental. Y por lo tanto, cuando hablamos de un derecho humano fundamental, fíjense en esto, significa que es un derecho que el ciudadano tiene la pretensión contra el Estado, y el Estado tiene que proveer eso. El Estado está obligado a financiar el arte. El Estado está obligado a financiar el arte, para que así los artistas puedan proveer arte al pueblo. O el mismo pueblo que se constituye, algunos de ellos en artistas, puedan realizar su actividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahí? De esta forma, un artista es tan importante como un profesional de la salud. Un artista es tan importante como un abogado. Un artista, porque nosotros los abogados, ¿a qué nos dedicamos? A un derecho humano fundamental, proveer justicia. Es tan importante como un médico. ¿Qué hace el médico? Otorga salud. ¿Qué hace un artista? Provee arte. Le entrega arte, le entrega... Uno, por ejemplo, les puedo dar mi experiencia, como yo soy abogada, a mí me encanta el arte, alguna vez toqué un poco piano, necesito escuchar música, me encanta verlos bailar, me da una felicidad. Los seres humanos nos ponemos muy felices cuando vemos arte hermoso, la belleza, la estética, lo que transmiten las emociones. Hay una serie de conceptos, cómo mueven el cuerpo, es impresionante. Bueno, eso, los seres humanos necesitan eso. Cualquier ser humano, yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo no soy artista, pero yo lo necesito. Yo soy una persona que necesita arte y pienso que los seres humanos necesitamos arte. Lo necesitamos. Y también, y el artista necesita desarrollar su vocación y poder trabajar y poder recibir una remuneración como corresponde sobre eso. Ahora bien, entonces, fíjense en lo siguiente. Bajo esa lógica, el Estado entonces está obligado a proveer arte. Eso significa entonces que el Estado tiene que, en sus programas de educación, incluir en los colegios públicos, porque yo pienso en una educación que tiene que ser pública, completamente pública para todas las personas, financiada totalmente por el Estado y gratuita para todas las personas. Van a requerir contratar artistas para que enseñen danza, para que enseñen escultura, para que enseñen todas las artes que conocemos, poesía, literatura. Piensen ustedes todas las manifestaciones artísticas. Yo no soy tan experta en eso, pero el Ministerio de Educación, bajo un gobierno como el nuestro, en el currículum como obligatorio, los artistas tendrían un espacio de trabajo en los colegios públicos y en las universidades para desarrollar el arte y tendrían su remuneración estatal, una remuneración estatal. Los que trabajen en las universidades podrían tener incluso su propio escalafón. ¿Ve que en las universidades tienen diferentes rangos los profesores? Bueno, ahí van teniendo diferentes rangos. Y en los colegios también debe existir una escala de remuneraciones. Una escala de remuneraciones sabida por todos, de manera que el artista pueda partir no de un salario mínimo. ¿Ustedes creen que el arte es para eso? La idea del salario mínimo, yo les voy a contar cuál es mi idea de esto. Tiene que ser una remuneración como corresponde a si está haciendo clases como un profesor, como un profesor. Como un profesor. Eso es docencia en arte, ¿cierto? Y, por cierto, el Estado, además de eso, tiene que desarrollar proyectos artísticos que estén financiados por el Estado, pero no en la lógica de que los artistas tengan que estar postulando y peleando en los codazos y que el que es del partido tal o cual gana el fondo concursable, bla, 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 manejado por operadores políticos, sino que
sino que lo que debe hacer un país, para que seamos serios, es decir, ¿cuántos artistas tenemos en el país? ¿Cuántas personas se dedican a eso? Que se dedican al arte. Algunos dirán, bueno, también hay arte callejero, claro, eso hay que considerarlo también, también son artistas. ¿Ya cuántas personas hay? Bueno, hay que saber quiénes son. Nosotros en Chile ni siquiera hay un censo bien hecho en nuestro país. Miren el desastre. Entonces hay que ver cuántas personas se dedican a eso, al arte. Ya, entonces, ¿cómo organizamos esto? ¿Cómo podemos desarrollar actividades, proyectos artísticos? ¿Cómo financiamos que ellos puedan seguir estudiando, los artistas? Que hagan un doctorado, que hagan un máster, que hagan clínicas, lo que ustedes, en el ámbito de los abogados hablamos de los másteres, de los doctorados, ustedes tendrán, a lo mejor también se hablan de esos mismos grados y posgrados, dependiendo de la forma en que ustedes tienen estructurados sus estudios. ¿Se fijan? Y obviamente las autoridades para desarrollar esta idea que yo estoy planteando no puede ser un operador político, tiene que ser un artista que sepa de esto y que por lo tanto se pueda concretar, más la ayuda de los abogados que redacten las normas, que estructuren esto, y es fundamental el financiamiento. Es fundamental el financiamiento. Y por lo tanto, los artistas bajo mi gobierno tendrán trabajo en las universidades, trabajo en los colegios, financiamiento para proyectos artísticos. O sea, la calidad de vida eh, está determinada por la actividad cultural y artística. Las culturas, las artes, esa es la forma en que yo lo veo. Y luego me dicen, les trabajadores del arte. Bueno, por cierto, yo creo que es muy importante que, miren, yo aprecio, y hace años atrás me pasó lo siguiente. Resulta que con mi querido hijo, que era chiquitito, 3 años, íbamos escuchando música Queen, escuchando música Elton John, escuchando música George Michael. Y me gustan todos esos cantantes, porque es muy ochentero, ¿ya? Y Razer, creo que se llama ahora, ya. Y mi hijo pequeño de 3 años me dice, mamá, esa música es gay, me dice. Esa música es gay. Sí, le digo yo. Tienes razón, hijo, no me había dado cuenta. Me gusta la música gay. Le dije, porque sí, este cantante entiendo que es gay. Bueno, entonces, fíjense en lo siguiente, que yo ahí me di cuenta, yo tengo 50 años y soy una generación mucho más antigua que ustedes, pero ahí yo me di cuenta que en el mundo artístico, esta es una cosa que yo pienso, ya es una opinión de una persona que es aficionada a la música, que escucha mucha música. En el mundo artístico, la contribución del mundo de la diversidad sexual es enorme. No sé si habrá una facilidad mayor, quizás habrá algo vinculado. Entonces, yo le decía a mi hijo de una manera muy, muy burda, me disculpan por favor si lo digo de manera muy burda, pero le decía, mira, es que esta sensualidad como media ambigua, que no es tan binaria, me resulta súper atractiva, me gusta. Mira como feminidad y al mismo tiempo la rudeza. Me llama la atención, me gusta. Y ahí me di cuenta, y sí, hijo, 3 años mi hijo, me encanta no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que me gustaba. Y por lo tanto, aquí quiero decir con esto que hoy día, ya en pleno siglo XXI, la diversidad sexual ya no es algo tabú, no es algo tabú. Y me parece correcto también el lenguaje inclusivo, cuando se habla del lenguaje inclusivo y de que hay personas que se molestan mucho con el lenguaje inclusivo. Pero yo creo que es bueno, a mí me parece bueno porque eh,
Si uno dice todes, me imagino que las personas de la diversidad sexual dirán, qué bueno, he sido nombrado, se ha usado una palabra con la cual me siento identificada, o identificado, o identificada, no sé cómo decirlo, pero en el fondo es sentirse presente en la palabra. Entonces, es la existencia, porque lo que ocurre es que, y esto es político, el fascismo, que yo lo encuentro en la derecha, en la izquierda, el centro, es la idea de la superioridad de uno sobre otro. Y el mayor acto de fascismo que se puede hacer es cuando se desconoce la existencia de un otro. Entonces, cuando yo digo todas y todos y no reconozco la existencia del todes, ese yo lo considero que es insultante. Y por eso comprendo, me pongo al otro lado y digo, claro, la palabra todas da la idea de mujeres, todos, eh, hombres, y todo es la diversidad. Entonces, lo he ido interpretando de esa manera y pienso que, eh, y que tiene un sentido entonces el lenguaje inclusivo y que tiene, y por lo tanto es lenguaje y por lo tanto me imagino también que los trabajadores del arte también tendrán su forma de plantear el arte también, su forma de expresar el arte. Y eso es muy importante en los colegios, para los jóvenes, para los niños, en las universidades, en la sociedad en general, en las empresas. Por ejemplo, nosotros en Chile deberíamos, como algo básico, en todos los restaurantes, los hoteles, lugares donde se realiza el turismo, debiera ser una política que hubiese actividades artísticas ahí, como una cuestión obligatoria. Es decir, que una persona que coloca un restaurante, una empresa, tiene que tener tiene que haber actividad artística ahí, canto, baile, cualquier tipo de actividad artística, cultural. Y eso, por cierto, un Estado que explota, porque claramente un empresario podría decir, pero yo no tengo dinero para financiar eso, pero el Estado lo tiene que financiar. ¿Y con qué dinero financia eso el Estado? No con impuestos, porque no se saca nada con aumentar los impuestos cuando vivimos en un país con gente endeudada y gente que está totalmente en la pobreza, sino que tiene que ser con la explotación de los recursos naturales. Entonces, cada vez que a ustedes les hablen de que van a aumentar el impuesto a los ricos y todo, no alcanza con eso. No se alcanza a financiar ni siquiera la salud. Entonces, para hacer esto que yo estoy planteando, se requiere un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad donde el arte no es un hobby, donde el arte no es una extravagancia, donde el arte no es una cosa terrible de que, uy, mi hijo quiere ser artista y qué tragedia familiar. No, el arte es un derecho humano fundamental, el Estado tiene que financiar el cumplimiento de eso, por lo tanto tiene que proveer arte y por lo tanto tiene que contratar artistas y por lo tanto tiene que darles trabajo y además, por último, desde mi punto de vista, no debe existir más la contratación a honorario. O sea, porque hay un derecho humano fundamental que se llama el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y ese derecho humano tiene que ser protegido. Y por lo tanto el trabajador no debe quedar sometido a reglas del Código Civil chileno. ¿Sabían ustedes que los contratos honorarios están regidos por el Código Civil chileno? Que es un código del siglo XIX y que supone igualdad contractual entre las partes. ¿Cuándo han visto usted un trabajador que tenga igualdad contractual con su empleador? Si uno depende del alimento de uno cuando uno trabaja. Por lo tanto, yo no permitiría más los contratos honorarios. Así de sencillo, ni menos en el Estado. ¿Se fijan? Es una diferencia total. Sector trabajador. Y lo otro es que en el ámbito laboral, y para que vean ustedes cómo andan de perdidos la gente de izquierda, de derecha y gente de lo peor, porque ustedes escuchan gente de izquierda levantando el puño y todo, y ni siquiera proponen un nuevo código del trabajo para nuestro país. Son de una mediocridad, pero extrema. En Chile, desde mi punto de vista, hay que hacer un nuevo código del trabajo.
No puede, el Código del Trabajo que tenemos en Chile, con todas las reformas que le hizo la nueva mayoría, no sirve tampoco. Donde hay una empresa, tiene que haber sindicato, punto. De pleno derecho. Y no que tengan que los trabajadores estar asustados generando un sindicato, como si fueran delincuentes. ¿Se fijan? Así que esa es la situación. Y lo otro también, imagínense qué hermoso sería poder tener en los colegios, en todos lados, una manifestación artística de todas las personas, sin discriminación. Sin discriminación. Les trabajadores también ahí haciendo clase y todo, permitiría también que los niños también se desarrollen más abiertamente, con todos los problemas que tenemos en la educación, donde muchas veces para los niños, sobre todo con esta mediocre ley de identidad de género que publicaron hace poco, que es una ley que a los niños no los protege, para nada, los deja sometidos igual a los padres y a un tribunal de familia. ¿Se fijan? Entonces, los niños tempranamente se van manifestando su sexualidad y sería mucho más acogedor y mucho más, eh, digamos, más humano el que ellos puedan eh, tener una educación integral como corresponde y en un ambiente donde no haya discriminación, en un ambiente más sano, porque nosotros estamos en ambientes que no son sanos. Yo creo que esos planteamientos discriminatorios, esos sí que son planteamientos degenerados. Esos son planteamientos de gente que actúa en forma degenerada, la gente que discrimina. Ellos están generando una degeneración, una aberración. No las personas de la diversidad sexual o los que somos heteros y creemos que aquí esto hay que respetar el libre albedrío y respetar las orientaciones sexuales, la identidad de género que tenga cada persona, porque eso es algo que está dado, es así. Entonces yo creo que ahí hay que abrirse y esa sería mi respuesta. O sea, hay mucho trabajo para los artistas. Muchas gracias, Carola. Le mandan saludos en el chat. Miriam, Curumilla, Franco, Frankie, te dice, yo solo quiero dejar mis comentarios y buenos deseos a Carola. Espero que su candidatura se logre. Yo ya firmé el patrocinio y el proceso es muy fácil. Apoyen. Saludos desde Antofagasta. ¿Ella es Miriam? Acá pregunta. Miriam y Franco Frankie comentó eso al final. Miriam también le deja saludos y pregunta cuándo saldrá Regiones para hacer campaña. Le pregunta a ella. esa, esa es la típica, yo digo, es la típica pregunta que supone creer que yo soy operadora política y no soy operadora política. Mira, lo que pasa, Miriam, es lo siguiente. Primero, gracias a Franco por haber ya patrocinado, creo que él es el que patrocinó, ¿cierto? ¿Franco? Patrocinó Franco, Frankie, sí. En primer lugar, Franco, muchas gracias por patrocinar. Realmente es muy fácil. En menos de un minuto en server.cl buscas patrocinio en línea, Carola Canelo Figueroa, y patrocina. Es muy fácil. Y eso va a permitir, tenemos que reunir 35.000 patrocinios a fines de julio de este año. Si lo logramos, voy a aparecer en la papeleta y mi compromiso es darlo todo para efectos de que las personas puedan comprender este planteamiento y yo tengo mucha fe y mucha confianza de que los chilenos, chilenas y chilenas y las demás personas que viven en nuestro país van a apoyar un planteamiento como este, porque yo lo encuentro razonable y que puede ser muy bueno. Ahora, con respecto a la pregunta de Miriam, lo que ocurre, Miriam, es que, ¿qué es lo que ocurre? Los operadores políticos, ellos, claro, ellos pueden hacer campaña, ellos pueden ir para todos lados. ¿Sabes por qué, Miriam? Porque los operadores políticos son tan corruptos, que ellos hicieron una ley bajo el gobierno de Bachelet, en la que ellos se reparten, los partidos políticos, 7.500 millones de pesos cada año. Ni siquiera ahora en pandemia bajaron, la han seguido pagando, 7.500 millones de pesos. Cada año se reparte entre los partidos políticos para que ellos hagan campaña.
Aparte, imagínense, Miriam, lo que ganan los parlamentarios en el Congreso, 9 millones de pesos, 12 millones de pesos, las platas que reciben por asesores. Esto es una corrupción, pero son groseros. Y además, piensa usted, Miriam, que los operadores políticos trabajan para lo que yo llamo la casta política, que son los grupos económicos, que son los que se adueñaron de los recursos naturales en Chile, las forestales, las empresas mineras, que son al mismo tiempo los dueños de los medios de comunicación social masivos como los canales de televisión, todos, incluido la red, y por eso me tienen censurado todos los canales, y los bancos. ¿Te fijas? Entonces, ellos pueden hacer eso. En el caso mío, Miriam, yo no puedo, porque yo soy una persona que formo parte de ese 95% de ciudadanos que no soy clase política, yo no soy operadora política, yo trabajo, yo soy una persona que trabaja para poder alimentar a mi familia, alimentarme yo, educar, etc. Y por lo tanto, no estoy en condiciones de viajar. Te fijas, de andar por todo el país, eso, algunos lo hacen con aviones ahí, porque tienen dinero, pero no es mi caso. Y además, la verdad es que yo no creo en eso. Francamente, yo pienso de una manera distinta. Yo no creo en que, a ver, no, yo no me siento una persona que yo quiero llegar a ustedes y que ustedes se den cuenta del poder político que ustedes tienen, que se den cuenta de eso. No que yo no soy importante desde ese punto de vista. ¿Se fijan? O sea, qué importante que sepan de mí y que por lo tanto no justifica que yo me ande moviendo para todos lados. Basta que me vean, me están viendo por internet, basta que escuchen lo que estoy diciendo, basta que lean el planteamiento político que está en www.carolacanelo.cl y que patrocinen ustedes por cervel.cl. En realidad no es necesario que yo, porque yo tengo conocimiento, conozco perfectamente nuestro país, ya por experiencia de vida, conozco varias partes del país. Por supuesto no lo conozco entero, porque no tengo tanto dinero. Chile es un país súper caro para viajar, es carísimo. Y por lo tanto no esperen de mí porque no lo voy a hacer, porque contradice todo lo que estoy planteando. Lo que yo estoy planteando es que ustedes se den cuenta del poder político que tienen, que ustedes logren darse cuenta que aunque la clase política les haga un show y una caravana, la alegría ya viene, y que la revolución democrática, y no sé qué, bla, 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 y aparezcan para allá y le soban el lomo y todo, y le ofrezcan trabajo y un montón de cosas, lo cierto es que la clase política los va a defraudar una y otra vez. Y esa es la verdad. Y por lo tanto, yo pienso que realmente lo relevante es que ustedes puedan tomar conciencia del planteamiento que yo he hecho, que yo creo que es un buen planteamiento, y créanme que conozco lo que vivimos acá en Chile, lo conozco perfectamente, y uno de los problemas que tenemos es precisamente lo caro que es viajar a lo largo del país, lo caro que es el transporte en Chile. Y la mayoría de las personas, eh, por ejemplo, vacacionar en nuestro país es carísimo, es muy caro. Viajar de un lugar a otro es muy caro y por lo tanto es una de las cosas que hay que cambiar es justamente eso. Y por ejemplo, el Congreso Nacional establecido en Valparaíso. Imagínense la cantidad de dinero que se gasta que los parlamentarios viajen para allá. Cuando eso, bajo la propuesta mía, ya el Congreso Nacional con esos operadores políticos ya no funciona más. Bajo mi propuesta, los legisladores serían pocas personas. No necesitamos más de 10 juristas. Esos 10 juristas redactan las leyes de acuerdo a las decisiones políticas adoptadas por los ciudadanos. Esos 10 juristas redactan la Constitución y no necesitan un palacio. No necesitan viajar a Valparaíso para hacer eso. No necesitan un Palacio Pereira, lo pueden hacer incluso por internet y pueden redactar las cosas. ¿Se fijan cómo se gasta dinero en extremo? La falta de inteligencia.
hoy día con la Convención Constituyente ya ahora quieren incluso más dinero. ¿Cómo cayeron en la trampa los constituyentes ahí? Cayeron pero redonditos, ahora están pidiendo asesores porque muchos de ellos no saben, no son abogados, y por lo tanto están con una tremenda complicación ahí. Entonces, y que la seguridad y todo, bueno, pero si ellos tienen que debatir, háganlo por Zoom, háganlo por internet y lo transmiten a todo el mundo, háganlo transparente todo. ¿Por qué tienen que estar gastando dinero en construirle un palacio, como si esto fuera una monarquía? ¿Se fijan la mentalidad? Es una mentalidad de clase política. No es una mentalidad, la mentalidad que yo quisiera, Miriam, que ustedes pudieran tener, que pudieran darse cuenta. Yo soy igual a ti, Miriam. Listo. La única diferencia es que yo quiero plantear una nueva propuesta política. ¿Te gusta esta propuesta? ¿Te gusta la idea de que seamos todos considerados iguales en dignidad y en derechos fundamentales? ¿Te parece correcto que el Estado financie todos los derechos fundamentales? ¿Te parece correcto que no estemos gobernados por los partidos políticos? ¿Te parece correcto que las autoridades puedan ser evaluadas y revocadas y elegidas directamente? Ese es el planteamiento. Entonces, eso no requiere ninguna parafernalia. Esa es la. Yo quisiera que eso ustedes lo pudieran abrir, porque hemos estado tan acostumbrados a que nos mientan una y otra vez con campañas publicitarias. Puras campañas publicitarias, como si estuvieran vendiendo Coca-Cola. Eso es lo que hacen, que fue más o menos el esquema de la Concertación cuando hizo la alegría ya viene y todo, la gente. Yo también caí en el engaño, ¿eh? Yo fui una de las que creí, porque yo no sabía que la Concertación había negociado con Pinochet, con la dictadura cívico-militar. Yo al año 89 no sabía eso. Y tampoco sabía al año 89 que Patricio Elwin había sido golpista, este demócrata cristiano golpista, yo no sabía eso. Si hubiera sabido, no habría votado por él. ¿Se fijan? Y tampoco sabía que habían negociado seguir con la Constitución del 80. Entonces, ese es el llamado, es otro paradigma, es otra visión. Esa es mi respuesta, Fran. Gracias, Carola. Nos quedan 4 minutos para cerrar, así que vamos a hacerle una última pregunta, si puede hacerlo así como a forma de cierre. Ya. Eh, ¿Qué es lo que piensa de la idea de un Estado plurinacional? Y claro, quedaron muchas preguntas, pero podríamos cerrar con esta que nos llegó desde la facultad, así que adelante. Bueno, voy a partir cerrando con un agradecimiento. Fran, muchas gracias. María Paula, muchas gracias. Gabriel también por toda su arte. Estoy muy contenta que me hayan dado la oportunidad. ¡Ay, qué lindo! Que me hayan dado la oportunidad, porque a mí me han censurado, me han discriminado, pero cuando uno tiene una convicción jurídica, política, una convicción moral, ética tan profunda, aunque a uno le golpeen, uno sigue adelante igual, porque uno está inspirada en el amor realmente. Entonces, frente a eso, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento respecto de la idea de un Estado plurinacional? Depende de lo que se entienda por Estado plurinacional, porque fíjense en lo siguiente. Si la idea de un Estado plurinacional es que quieren que haya un Estado llamado Chile y que dentro tiene varias naciones, incluida la de los pueblos originarios, créanme que desde mi punto de vista, esa idea es una falta de respeto, es una violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos que tienen los pueblos originarios. Les explico por qué pienso de esta manera. Chile desde el año 2009 está obligado por el convenio 169 de la OIT a respetar la autonomía de los pueblos originarios y a restituirle las tierras a los pueblos originarios. El Estado de Chile no ha cumplido con la restitución de las tierras y el Estado de Chile no ha cumplido con respetar la autonomía de los pueblos originarios.
¿qué significa la autonomía de los pueblos originarios? ¿Saben lo que significa? Que los pueblos originarios tienen todo el derecho a tener sus propias instituciones, su propia forma de gobierno, su propia forma cultural y sistema de justicia, sus propias formas políticas y su propio idioma, por cierto. El Estado de Chile es tan irrespetuoso, porque la clase política, créanme, es de lo peor. Y los conozco porque muchos de ellos son abogados, abogadas, abogades. Así que conozco el problema que tienen los operadores políticos. Son una verdadera costra que no permite sanar las heridas sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Son tan irrespetuosos, que junto con no respetar esto que les acabo de decir, los hacen partícipes de una convención constituyente del Estado de Chile. No sé si alguien me logra comprender esto. Segundo, quieren darle escaño en el Congreso. El Congreso Nacional es una institución chilena, copia de instituciones europeas. O sea, le están faltando el respeto a los pueblos originarios, no les explico cómo. Y más encima, ya para embarrar la total, lo llaman nación, que es un concepto europeo. Los nacionalismos son movimientos políticos europeos. Sabemos los resultados del nacionalsocialismo y otros. Entonces, acá, como copian lo que dice la Organización Mundial y bla, 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 que también está lleno de operadores políticos, es una organización de Estado, y los Estados están tomados por operadores políticos, les faltan el respeto y lamentablemente hay personas que se prestan para eso. Entonces, bajo mi visión jurídica y política, Fran, en nuestro gobierno nosotros vamos a respetar la autonomía de los pueblos originarios. Se van a restituir las tierras conforme a los títulos de merced. Las forestales van a tener que salir de donde están, porque esas son tierras de pueblos originarios. Y los pueblos originarios van a tener sus propias instituciones y sus propios sistemas de justicia, sus propias normativas, su propia cultura jurídica. No les vamos a imponer por ningún motivo instituciones que más encima ni siquiera son chilenas, sino que las copiamos, como la institución del Congreso o una convención constituyente. Miren qué ridículo, una falta de respeto total. Y por eso, cuando ahora aparecen algunos de la convención constituyente pidiendo ciertas cosas, ahora al Estado de Chile, tomado por la clase política, que los ha violado hasta decir basta, es de una ingenuidad, es de no comprender el fenómeno total. Entonces, bajo nuestro gobierno, bajo nuestro sistema, que va a ser un sistema diferente, ellos van a ser, no esto de reconocido, que alguien cree que no existen, porque se les ofrece reconocimiento, pero miren la estupidez. Si ellos existen, nosotros vamos a cumplir con lo que el Estado de Chile no cumplió. El Estado de Chile va a dejar de estar tomado por la clase política, el Estado u organización política va a ser el pueblo. Y lo que sí se va a reconocer es que dentro de Chile hay varios pueblos, y que en el territorio de Chile hay varios pueblos. Está el pueblo de Chile, dentro de nuestro territorio está el pueblo de Chile y están los pueblos originarios. Y también hay extranjeros dentro del territorio también. Yo creo que esa visión más a las personas, los seres humanos, dignifica y constituye realmente un cumplimiento de los derechos fundamentales y no imponerle a los pueblos originarios instituciones que son europeas, de esos mismos europeos que los mataron y que algunos incluso llegaron a extinguir algunos, aunque están apareciendo ya algunos ONAS, CELCAM, que están apareciendo, que hay descendientes, y esa es la visión que yo tengo al respecto, mi querido Fran, y agradezco profundamente y que espero cuando se cumpla esto, recién ahí, cuando le cumplamos a los pueblos originarios,
recién ahí vamos a tener dignidad para poder conversar con la gente de los pueblos originarios con la conciencia tranquila de haber cumplido, primero con la autonomía, y además nosotros mismos como chilenos reconocernos, ahí sí reconocernos nosotros en nuestra identidad mestiza, con sangre española y sangre de otros inmigrantes extranjeros y la sangre de nuestros pueblos originarios, y por cierto, nutrirnos de la cultura de los pueblos originarios, incluido el pueblo mapuche, y en su cosmovisión espectacular, que hoy día se habla del medio ambiente, pero que ellos ya lo tenían desarrollado hace muchos años atrás, y que Chile, nuestro país, sería un mucho mejor país, va a ser un mucho mejor país cuando cumplamos las obligaciones que tenemos y cuando nos nutramos recíprocamente como pueblo. Esa es mi respuesta. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Carola, que estén muy bien todos. Muchas gracias por estar presente esta tarde. Un abrazo a todas, todos y todes. Gracias.